Así es, Jennifer, le damos la bienvenida al constitucionalista, ex integrante, por supuesto, del TC, ex ministro de Estado, Víctor García Toma. Hay hay una serie de importantes temas que caen ahora mismo en la canasta del Tribunal Constitucional. El primero de ellos es la audiencia que el viernes se produjo en Arequipa, donde quienes denuncian la constitucionalidad de la conocida como ley antitránsfuga presentaron pues sustentaron sus razones. Acabamos hace minutos de escuchar la opinión del congresista Miguel Torres de Fuerza Popular, que nos dice que también esta suerte de candado a los congresistas para que no se puedan salir de sus bancadas es una reacción también a lo que el propio Torres nos ha dicho, pues fue un papel funesto del fujimorismo durante los años 90. Doctor García Toma, gracias por estar con nosotros. Usted acaba de ser condecorado además por el Colegio de Abogados por su dilatada labor. Felicitaciones. Gracias, muy amable. El fujimorismo y quien tiene el control del Congreso dice el TC no tiene por qué venir a decirnos cómo nos organizamos. Conversamos hace algunos días con uno de sus representantes, decía esto no se mete, entre comillas, con ninguno de los derechos constitucionales que tienen los congresistas. Y quienes están en contra, por supuesto, pues señalan que esto va... termina pues convirtiendo en parias, ¿no? A congresistas que tendrían todo el derecho de poder continuar con sus labores de manera regular, normal y hacer nuevas bancadas de ser necesario. ¿Cuál es su opinión como constitucionalista? Fíjese, Enrique, lo primero que habría que decir es que la ley tuvo razones para ser elaboradas que son justamente las que se generaron durante el periodo de la dictadura fujimorista. ¿No? Se compró, ¿no es cierto?, estas transferencias, estos pases de una bancada a otras, y se fueron generando en los últimos años unas situaciones de desgobierno para el manejo propio de la institución parlamentaria y un falseamiento de la representación política. La finalidad de combatir el transfugismo es una finalidad loable y creo que en ese sentido la ley podría tener una justificación. Lamentablemente, al momento de dar cumplimiento a esos fines, la ley incurre en un vicio grave y es que no distingue lo que es el transfugismo de lo que es la disidencia. Pongo un caso en concreto, un parlamentario que forma parte de una bancada, la misma que traiciona, digamos, la ideología, la doctrina o el programa de la organización, o que en su defecto tiene una actuación al interior de la institución parlamentaria provijadora de actos de corrupción. En consecuencia, allí surge el elemental sentido de la objeción de conciencia. No puedo seguir perteneciendo a una organización que ya no defiende los postulados que fueron los que sustentaron mi ingreso a esa organización, o no puedo permanecer, digamos, impasible y neutral ante una conducta parlamentaria que no es la que el pueblo exige. En doctrina, digamos, constitucional, ¿está por delante la relación del elegido con sus electores por encima de la estructura partidaria misma? No, creo que la ley tiene el acierto de que la representación parlamentaria es una representación que tiene como instrumento medio al partido, ¿no es cierto? El partido es el elemento que une al electorado con el poder político. Y en consecuencia acierta la ley cuando defiende o preserva esa institucionalidad partidaria expresada en una bancada. Sin embargo, esa ley tiene el defecto de no contemplar los casos en donde esa institucionalidad parlamentaria no responde, digamos, a las expectativas ciudadanas. El derecho a la disidencia debe ser salvaguardado, entonces. Debe ser salvaguardado. O sea, yo podría tener, tendría el derecho de retirarme de este partido si es que el partido no cumple con sus preceptos y yo mantener todos mis derechos como congresista. Yo le voy a pedir un segundo unos segundos de pausa, de paréntesis, porque vamos a continuar con la entrevista con Víctor García Toma. Entonces decíamos, doctor, en términos de el destino de esta ley antitránsfuga, lo importante sería establecer una diferenciación entre un tránsfuga, es decir, alguien que se pasa por prebendas o por qué sé yo, ¿no? La historia montesinista nos cuenta, ¿no?, cuáles son los antecedentes del que tiene derecho a la disidencia. El Tribunal Constitucional podría decir,
Congreso reforme en esta línea? Hay varias posibilidades. Lo primero que decir es que el tribunal sí tiene competencia para hacerlo. Y ya en ocasiones anteriores incluso se ha referido de manera expresa a temas vinculados con el reglamento del Congreso. Como comentábamos hace unos segundos, hubo un caso muy emblemático que fue el referido al excongresista Manuel Lajo, en cuyo proceso incidentalmente se derivó el tema del número de votos que se requería para la vacancia presidencial. Y en ese momento el reglamento establecía que, por ejemplo, para establecer la vacancia del defensor del pueblo o el Tribunal Constitucional, se requerían 2/3 partes. Pero para el presidente de la República bastaba con una mayoría absoluta, la mitad más uno. Obviamente, esto era asimétrico y totalmente... Una amenaza a la democracia. Una amenaza a la democracia. Entonces, el tribunal ahí hizo una exhortación que fue bien recogida por el Congreso y finalmente hubo una reforma del mismo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los pasos que podría dar el tribunal? El primero de ellos es que el tribunal tiene la obligación de aplicar el principio de conservación de la ley. Tiene que llevar a cabo esfuerzos para interpretar la norma que permitan hacerla compatible con la Constitución y que mantenga su continuidad y su vigencia dentro del ordenamiento jurídico. Si eso no fuera posible, una segunda posibilidad es declarar la mera incompatibilidad de la norma con la finalidad de que dentro de un plazo que el propio tribunal lo establece o lo deja a merced del Congreso para que el propio Congreso, recogiendo la exhortación del tribunal, proceda a la modificación. Y el paso, digamos, más duro sería pues declarar inaplicable. La inconstitucionalidad. Exactamente. ¿Cuánto tiempo se tendría que tomar el tribunal en una situación como esta, si es que tomamos en cuenta pues que hay un gran interés por parte incluso de grupos grandes de congresistas sobre la resolución? Digamos, típicamente, ¿qué es lo que ocurre? Probablemente por la importancia del caso y creo que en la medida en que el tiempo pase, más presiones, digamos, se tejen sobre el tribunal. En consecuencia, lo que los tribunales hacen es resolver rápidamente el caso. Probablemente en unos 30 o 45 días este tema, que no es muy complicado en su elaboración, para decir a favor o en contra, ya sea de conocimiento público. Todo indica, se dice que entraría pues Augusto Ferrero como nuevo miembro del Tribunal Constitucional en reemplazo de Óscar Urbiola, que ha sido pues presidente y que ya no ocupa ese cargo y ya se había pasado, digamos, ya un buen tiempo su periodo. ¿Qué significaría la entrada del doctor Ferrero al Tribunal Constitucional? El doctor Ferrero es un, digamos, jurista calificado, ¿no? Ha ejercido cargos de importancia, ha sido vicerrector de la Universidad de Lima, ha sido embajador, tiene, digamos, es un académico, tiene ha tenido una profusa participación en la actividad cultural del país, fundamentalmente en el ámbito de la lírica. Siendo el único candidato y gozando de prestigio, es muy probable, ¿no?, que él sea el próximo miembro del tribunal. Pero en esta ópera, digamos, del ejercicio del derecho constitucional, lo que se dice es que el doctor Ferrero aplicaría un guión bastante conservador. ¿Eso es necesariamente bueno, malo? ¿Cuál es su opinión al respecto? Digamos, los tribunales deben balancear, digamos, las distintas posiciones, posturas que existen al interior de un país. Y eso podría ser eventualmente... Porque es una discusión importante en la medida que ahora mismo hay muchos temas en juego, ¿no?, donde los derechos constitucionales entran a tallar, derechos de minorías, ¿no?, y demás, donde sin duda una impronta progresista o más conservadora se va a sentir en ese tipo de decisiones, ¿verdad? Claro, pero recordemos que también los otros miembros del tribunal, los otros 6, en el lapso de 1 año y medio, o máximo 2, si mal no recuerdo, deberán dejar sus cargos. En consecuencia, creo que es en esa... Va a haber una renovación casi completa. Casi completa. Es en esa renovación en donde sí se va a observar y deberíamos mirar con atención, digamos, los pesos y contrapesos de las distintas Este tribunal entonces que se va o que está terminando su mandato, ¿sería, usted lo ha visto, más progresista o más conservador en sus decisiones? Digamos, a diferencia de otros tribunales constitucionales, este es un tribunal bastante
digamos, cicatero, tacaño en su actividad jurisdiccional, ¿no? No ha habido mucha producción. No ha habido mucha producción, ni la producción que ha elaborado, salvo uno que otro caso, digamos, ha generado, digamos, a un impacto en la opinión pública. Entonces, creo que eso el siguiente seguramente, el siguiente seguramente será. Gracias, muchas gracias, doctor Víctor García Toma, por acompañarnos esta mañana. Vamos a continuar con la información, nos vamos a una pausa y regresamos con más en TV Perú.